Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Telca, a Llorens, a Mireia por haberme invitado a estas jornadas. Y bueno, el título de mi ponencia es Comorbilidad más allá de las etiquetas. Entonces, para poder desarrollar el tema, hablaré brevemente sobre unos puntos que me ayudarán a poder desarrollarlo de la manera más óptima. Primero, quiero centrarme un poco en el desarrollo cerebral y también del lenguaje, qué es el TEL, muy rápido, entender qué es un trastorno del neurodesarrollo y a partir de aquí también poder entender qué es la comorbilidad. Y por último, un poco plantear si hemos de tener a la hora de hacer diagnósticos, si hemos de seguir con las perspectivas modulares que habían hasta ahora o hemos de utilizar más perspectivas más conexionistas, que ahora un poco es lo que yo os voy a explicar. Entonces, pues bueno, durante los primeros años de vida es muy importante el desarrollo tanto intelectual como el desarrollo emocional del niño. Los 6 primeros años son súper importantes y sobre todo a nivel de lenguaje, porque a nivel cerebral los 6 primeros años es cuando el cerebro se encarga directamente de poder desarrollar lenguaje, de tal manera que si un niño tiene una lesión, en ese momento el cerebro es muy plástico y lo que intenta hacer es rápidamente reorganizarse para que otras áreas cerebrales puedan asumir el lenguaje. Evidentemente el lenguaje y todas las funciones cognitivas las podemos realizar gracias al cerebro, pero el desarrollo de estas funciones cognitivas del lenguaje, de la memoria, de la atención, de las funciones ejecutivas, no solamente dependen de un buen desarrollo a nivel cerebral. Hay muchos factores que intervienen en este desarrollo. Los factores que los voy a enumerar, pero creo que son muy importantes de tenerlos en cuenta, es en primer lugar, donde está la redonda amarilla, es el hecho de que hay unas cosas que nosotros heredamos, la genética. La genética es súper importante. Nosotros somos rubios, somos altos, somos bajos, pues porque hemos heredado de nuestros padres tener estas características, ¿vale? Aparte de la genética, que es muy importante, es súper importante unos factores ambientales que nosotros les llamamos. Unos factores ambientales en el sentido que en algún momento pueden ser factores protectores y en otro momento pueden ser factores de riesgo. Pero es súper importante estos factores externos, que pueden ser del propio niño y hay niños que pueden ser que son más sensibles, con más baja autoestima, algunas características personales que influyen negativamente en todo esto y algunos factores de estos ambientales más externos pues que dependen de la escuela o del entorno en el que se encuentran, que evidentemente afectan también al desarrollo de este niño. Por tanto, hasta ahora el cerebro es lo que nos permite hacer unas determinadas funciones cognitivas, pero hemos de olvidar que no podemos olvidar que la genética es muy importante y no tanto la genética solo, sino también la genética y el ambiente, ¿vale? El ambiente puede modificar en algún momento nuestra genética, ¿vale? Aquí solamente quería indicar que durante los primeros años de vida, donde empiezan a desarrollarse el lenguaje y las funciones ejecutivas, pues hay unos ciertos factores que ya están en la literatura, que están súper descritos, que pueden afectar, ya os digo, positivamente o negativamente en este desarrollo. Evidentemente, y todos sabemos que a nivel prenatal el tabaco y la dieta es súper importante, por eso todas las mujeres embarazadas siguen una dieta súper estricta y eliminan cualquier factor que pueda alterar el desarrollo de ese niño. A partir de ahí es súper importante, sobre todo también el nivel socioeconómico, entendiendo no el nivel socioeconómico como la economía puramente, insisto y quiero, me gustaría que no os quedáis con la idea a nivel económico de dinero, sino a nivel
económico de todos los factores culturales que pueden intervenir en aquel niño, ¿no? O sea, familias que son más estimuladoras, familias que ayudan a ese niño, que les dan los instrumentos necesarios para el desarrollo de ese niño, evidentemente influirán en un buen desarrollo neuropsicológico. Por tanto, el cerebro sigue, en todas las personas, sigue unos pasos, sigue unas etapas. Las primeras etapas es súper importante el desarrollo del lenguaje de 0 a 6 años y a partir de los 6 años son las funciones ejecutivas, ¿vale? A nivel de lenguaje, desde que somos pequeñitos empezamos a desarrollar nuestro lenguaje. Cuando nosotros valoramos el lenguaje tenemos en cuenta ciertas dimensiones o ciertas áreas del lenguaje, como son la fonología, la sintaxis, el léxico y la pragmática, que no voy a entrar en esto, pero a nivel cerebral lo que ocurre es que todas estas áreas cerebrales se van desarrollando de tal manera que a nivel cerebral las áreas implicadas en el lenguaje a los 3-4 años no es lo mismo cuando somos adultos. O sea que necesitamos un desarrollo a lo largo de muchos años y por tanto el lenguaje es una área que depende mucho de los factores externos, porque el lenguaje se desarrolla durante mucho tiempo y depende, importante, de los factores externos. Cuando llegamos a la edad adulta, y solamente para que tengáis, si no habéis visto nunca un cerebro, que yo creo que es interesante, cuando llegamos a la edad adulta, ¿veis? Esto es, hay dos hemisferios, una es la parte derecha y la otra es la parte izquierda. El lenguaje casi siempre se ubica en la parte izquierda y fijaros las áreas o las conexiones, yo no hablaría de áreas, las conexiones que están implicadas en el lenguaje. Son conexiones brutales y que dependen de muchas áreas cerebrales. Aquí lo que podemos ver es que hay dos áreas más ventrales, que van más por debajo, y dos áreas que van más por la parte más dorsal. Con esto quiero decir que el lenguaje no está ubicado en una área determinada del cerebro, sino que depende de conexiones y depende de conexiones que intervienen con muchas otras áreas y que evidentemente la extensión de estas conexiones son súper importantes. Vale. El trastorno específico del lenguaje. El trastorno específico del lenguaje, ya lo sabéis todos vosotros, el lenguaje no sigue el desarrollo normal. Hay una diferencia importante entre el lenguaje y el resto de las funciones cognitivas. No hay ninguna causa que lo pueda explicar, esto es importante, pero a veces hay niños que pueden tener un trastorno neurológico, sea el que sea, y también pueden tener un TEL, porque aquel trastorno neurológico no repercute en el lenguaje. Es decir, sí que es verdad que cuando diagnosticamos de TEL hemos de descartar que hayan otras causas orgánicas que lo puedan explicar, pero a veces hay niños con epilepsia o hay niños con otros trastornos neurológicos que también tienen un TEL porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay formas diferentes, la prevalencia de momento es de entre 3 y un 7% y es un trastorno infradiagnosticado, pues porque hay muchos niños que tardan mucho en poder ser diagnosticados y por tanto no reciben las ayudas necesarias desde la escuela y desde la familia, desde todos los ambientes. Tiene una repercusión importante a nivel escolar, hemos de crear protocolos para poder identificar a estos niños y hemos de luchar en esta línea para identificar a estos niños y una vez identificados que sepamos qué adaptaciones podamos hacer desde la escuela, porque yo creo personalmente que el TEL, trastorno específico del lenguaje, es uno de los trastornos que es más difícil de poder adaptar a nivel escolar, de poder buscar las adaptaciones metodológicas. Cuando vienen familias con una dislexia, siempre planteamos el hacer exámenes a nivel oral, pero claro, un niño con TEL es muy difícil buscar las adaptaciones necesarias para que él aprenda de la misma manera, pero utilizando unos caminos diferentes. Hay una repercusión importante en las relaciones sociales. Fijaros, aquí un artículo de Gina Conti-Ramsden, que en el Reino Unido es una de las personas que más trabaja con TEL, es un artículo del 2013, creo, con 139, hizo un estudio de 139 TELs,
niños afectos de trastorno específico del lenguaje versus 124 niños que no tenían dificultades a nivel de lenguaje, y evidentemente estos niños a los 16 años tenían más o presentaban más sintomatología emocional, dificultades de las relaciones sociales y problemas conductuales. Y por tanto es súper importante poder detectar a estos niños desde el inicio porque la repercusión es muy, muy amplia. ¿Qué pasa en el TEL? En el TEL, ¿cuál es el origen del TEL, ¿no? En el TEL, evidentemente, hay unas causas genéticas, unos genes, son trastornos muy, muy complejos genéticamente, que estos genes, junto con algunos aspectos ambientales, que son la epigenética, los que pueden modificar la genética, hacen que nuestro cerebro funcione de una determinada manera, ¿vale? Y a nivel cognitivo, nosotros intentamos buscar o intentamos pensar qué es lo que les pasa a los niños afectos de trastornos específicos del lenguaje. Hay muchas teorías cognitivas, hay gente que habla de que hay una afectación a nivel de memoria de trabajo, hay otros que de la velocidad de procesamiento. Hay muchas teorías cognitivas y ahora hablaremos de una en concreto. Y lo que nosotros vemos es que son niños que no hablan o su desarrollo del lenguaje no es el mismo que el de los otros niños y que, a pesar de que ofrecemos todas las ayudas necesarias, tienen muchas dificultades en muchas áreas. Entonces, como antes os ha dicho Llorens, es verdad que últimamente ahora se está hablando mucho del aprendizaje procedimental, pero el aprendizaje procedimental ha sido muy importante a nivel de la memoria. Los neuropsicólogos siempre hemos hablado de que la memoria a largo plazo, hay dos tipos de memoria. Una memoria más procedimental, que es la que nos permite saber cómo, ¿no? El hecho de ir en bici hace que nosotros al principio sí que tengamos que hacer un esfuerzo para aprender a ir en bici, pero una vez lo hemos automatizado, vamos en bici y no sabemos ni qué es lo que estamos haciendo, ya es algo automatizado y lo hacemos, ¿vale? Esto es la memoria procedimental. Y luego está la memoria declarativa, que es el saber qué. Y dentro de la memoria declarativa hay dos tipos de memoria muy importantes, que son las que nos permiten almacenar los aprendizajes. Una sería la memoria episódica, sabemos cuándo pasó un determinado evento, y la otra es la memoria semántica, que es la que nos permite almacenar conocimiento general. Pues esto se ha trasladado a nivel de lenguaje. A nivel de lenguaje, en estas conexiones que os he enseñado al principio, se ha hablado de que lo que pasa en el TEL, esta teoría cognitiva que se está hablando, que ya se empezó a hablar desde hace tiempo, pero esta teoría cognitiva que se está hablando, que probablemente estos niños tengan alguna dificultad en el aprendizaje procedimental relacionado con el lenguaje que no le permite automatizar lenguaje. Es decir, que le dificulta mucho aprender la sintaxis, la fonología, toda la parte del lenguaje que depende más de las normas, del aprendizaje inconsciente, del aprendizaje automático. Espera, un momento. Y la parte más declarativa del aprendizaje declarativo estaría más relacionada con el aprendizaje del vocabulario. Pero esto es lo que últimamente expertos internacionales están hablando, de que realmente los niños afectos de trastorno del lenguaje o niños afectos de trastorno específico del lenguaje tienen muchas dificultades en el aprendizaje procedimental de la lengua. Y yo, para poder reflejar esto, yo siempre a mis papás, cuando vienen a consulta, para que puedan entender qué es lo que le pasa a los niños, ya sé que en TEL habéis hecho un vídeo con el Juego de Tronos, pero yo siempre os digo, y os voy a hacer un ejercicio, vosotros me estáis escuchando en castellano o en catalán, que es una lengua que vosotros domináis, pero si yo os hablara en inglés, que no sé, pero bueno, si hablara en inglés, seguro que muchos de vosotros no domináis el inglés. Cuando nosotros escuchamos a alguien hablando en inglés y no lo dominamos, ¿qué es lo que hemos de hacer? Hemos de hacer un esfuerzo brutal, hemos de estar súper concentrados. No nos podemos perder, hemos de seguir palabra por palabra y lo hemos de volver a seguir y otra vez a escuchar, porque si no, hemos de identificar qué palabra ha dicho, cómo está relacionada la palabra y luego al final accedemos al significado. Yo os pongo un ejemplo, que no es lo mismo que si hablamos en castellano o en catalán, que vosotros no hacéis ningún esfuerzo para poder entenderme. ¿Me puedes poner, por favor? Before going through the lesson, I want you to make a summary of page number 2 of the Blue Book. Afterwards,
you may do the exercises of lesson 2. When you're finished, continue reading the Blue Book, starting from page number 3. Bueno, pues aquí, los que sabéis inglés, seguro que no habéis tenido que hacer ningún esfuerzo y lo habéis entendido la primera. Pero los que no, pues primera vez, a lo mejor la primera vez que lo oímos, captamos algunas palabras, lo tenemos que volver a oír y captamos más, y seguramente a la tercera ya lo entendemos todos. Pues esto es lo que les pasa a los niños afectos de trastorno específico del lenguaje con su propia lengua. Este ejercicio que nosotros hacemos cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma es lo que a los niños con afectos de trastorno específico del lenguaje es lo que les pasa con su propia lengua. ¿Vale? Entonces, imaginaros la importancia del lenguaje, estos niños a nivel de en la escuela, que es muy difícil para el maestro, lo entiendo perfectamente, pues poder decir frases cortas, no correr, seleccionar muy bien las palabras, porque hablamos sin pensar. Nosotros hablamos sin pensar. Yo ahora no estoy pensando cómo tengo que decir las cosas. Yo estoy pensando en cómo os puedo dar un mensaje para que me entendáis de la mejor manera posible. Pero no estoy pensando en cómo tengo que organizar mi lenguaje. No lo hago porque lo tengo automatizado. Entonces, hemos hablado del desarrollo cerebral, de lo que es el trastorno específico del lenguaje. Puede entrar lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Hay una parte que son todos aquellos trastornos del neurodesarrollo causados por una causa genética o adquirida, pues son niños que tienen unos determinados síndromes o son niños que, bueno, pues por alguna afectación, el síndrome alcohólico fetal, son niños que a nivel prenatal han estado sometidos a un ambiente no adecuado y estos niños tienen un determinado perfil, ¿no? Y no estamos hablando de estos niños, aunque todos son dificultades en el neurodesarrollo. Cuando estamos hablando de niños con trastorno específico del lenguaje, estamos hablando de niños que tienen ciertas dificultades en ciertos aspectos del neurodesarrollo, como pueden ser los niños disléxicos o los niños afectos de discalculia o los niños con afectos de trastorno, el famoso TDAH, ¿no? O sea, son niños que tienen una afectación específica en alguna área cognitiva determinada. ¿Qué tienen en común? Porque estos trastornos, que la palabra trastorno la encuentro muy fea, pero bueno, todas estas dificultades tienen en común que se definen en términos de comportamiento, es decir, nosotros vemos que el niño no sabe leer, nosotros vemos que el niño le cuesta mucho desarrollar el lenguaje, nosotros vemos que a ese niño le cuesta mucho concentrarse. Cuando decimos que los definimos en términos de comportamiento, estamos diciendo que vemos una serie de cosas. Son dificultades que seguramente cuando preguntamos a la familia, sus padres o alguien de la familia ha tenido dificultades parecidas, son dificultades con una complejidad genética brutal y que aún día no sabemos cuáles son los genes específicos que pueden causar estos trastornos de aprendizaje, y son dificultades que la base de todas ellas es la automatización. La automatización. Y fijaros, cuando yo estoy hablando de niños con TDAH, son niños que han de hacer un esfuerzo brutal para poderse concentrar. Cuando estoy hablando de niños que tienen dislexia, estoy hablando de niños que hacen un esfuerzo brutal para poder leer, cuando son habilidades básicas que las automatizamos enseguida. O sea, los niños tienen una etapa en su desarrollo que les cuesta automatizar ciertas cosas. Los niños cuando empezamos a hacer lectura, entre P5 y segundo de primaria es muy difícil, pero a partir de segundo de primaria de estar automatizado, porque es una habilidad muy fácil de poder automatizar. En el momento en que no la automatizamos, hemos de pensar o hemos de poder averiguar cuál es la causa de que no podamos automatizar esta habilidad que es muy sencilla. Pues todos esos trastornos, estamos hablando de que son dificultades en la automatización de ciertas habilidades que en principio son sencillas. El lenguaje, evidentemente, solamente que estemos en un ambiente que escuchemos y que nos hablen, vamos adquiriendo el lenguaje. Otra cosa es el nivel de vocabulario o el nivel de complejidad que utilicemos en función de dónde nos encontremos, pero no hemos de hacer ningún esfuerzo para poder aprender el lenguaje, ¿vale? Entonces, todos estos trastornos, estas dificultades, tienen en común la automatización.
Y fijaros, ahora se habla que el trastorno procedimental es la afectación de los niños que tienen el TEL, el trastorno específico del lenguaje, pero estas dificultades de procedimiento ya se ha hablado en otros trastornos. Se ha hablado de que, y si nosotros hacemos un PubMed en que nosotros revisamos la bibliografía, pues si ponemos dislexia y procedimiento y aprendizaje procedimental, pues hablan de que, y hay muchos artículos relacionados respecto a esto. Si ponemos niños con aprendizaje procedimental y discalculia, también se habla que la base de la discalculia es que no podemos automatizar una serie de cosas relacionadas con el procedimiento numérico. Por tanto, estamos hablando de que todos estos trastornos tienen más en común, más de lo que nosotros pensamos. Lo que tienen en común es que no pueden automatizar ciertas cosas que en principio son fáciles de resolver a ciertas edades, evidentemente, pero que llega a un punto de que estas habilidades han de estar totalmente resueltas. En el 2007, una persona, Angela Fawcett, ya definió que, y además es un artículo que yo creo que todo el mundo ahora lo está como recuperando, ya definió que los niños que tienen dificultades de aprendizaje, muy rápido para que vosotros lo entendáis, pues muchos niños con dificultades de aprendizaje, la base era que tenían unas dificultades en el aprendizaje procedimental, pero en función de las vías a nivel cerebral que estaban afectadas, en función de las vías, pues podíamos tener manifestaciones diferentes. ¿Vale? O sea, otra vez estamos relacionando el hecho de que a nivel comportamental lo que nosotros vemos es que los niños no pueden automatizar ciertas cosas que en principio parecen muy fáciles, lectura o lenguaje o procesamiento numérico, y a nivel cerebral la base es prácticamente la misma. Estamos hablando de unas conexiones muy ligadas al aprendizaje procedimental, pero en función de la afectación de una u otra, pues tenemos unas manifestaciones diferentes. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se definieron los trastornos? Insisto, la palabra trastorno es súper fea, pero bueno. ¿Cómo se definieron los trastornos? Pues al principio, se definieron los trastornos como una zona de rareza. Es decir, aquí hay los sujetos o los niños que son normales y los que no son normales. Error. No se pueden definir los trastornos como normalidad y no normalidad. Es un fallo enorme. Definimos, los trastornos no dejan de ser un continuum que nosotros marcamos dónde está la diferencia. Nosotros ponemos el límite. A partir de aquí, probablemente estos niños tendrán más dificultades que otros, pero es que no es que haya unas zonas de rareza que marquen estrictamente qué es lo normal y qué es lo que no es normal. No se pueden definir así. Incluso una persona, Dick, es un artículo del 2011, definió o explicó que empezaba a dudar de estas zonas de rareza que en algún momento se han ido describiendo y en la literatura han aparecido muchas veces, el concepto de normalidad y no normalidad, que indico que es, o bueno, a mi parecer es erróneo. Y claro, las dificultades de aprendizaje las diagnosticamos. ¿Cómo las diagnosticamos? Pues valoramos un niño en todas sus funciones cognitivas en todas sus funciones cognitivas, y a veces vemos niños que tienen todas estas funciones en la parte de lo que diríamos la normalidad, y el lenguaje hay una diferencia importante entre estas funciones y estas, ¿no? Y aquí lo mismo, así es como se definen los trastornos de aprendizaje. O en la clínica, la práctica clínica es como lo hacemos, miramos todas las áreas, vemos qué discrepancia hay entre unos y otros, y cuando el lenguaje es mucho más bajo respecto a las otras funciones cognitivas, es cuando podemos empezar que hay un problema de lenguaje. ¿Y por qué es importante esto? Yo creo que es importante porque, claro, siempre comparamos con la población normal, con lo estándar, y esto también es un error, porque hemos de comparar, hemos de tener como referencia al propio niño. Cada niño es individual y hemos de saber, bueno, este niño cómo está funcionando a nivel de memoria, a nivel de atención, a nivel de lenguaje, a nivel de todo. Y en función de su propia media es cuando podemos intentar ver cuáles son las áreas que son más bajas. Por eso durante mucho tiempo se definió, todos los niños que tengan un CI bajo, QI bajo, no se pueden diagnosticar de trastornos de aprendizaje. ¿Por qué no? O niños que tienen un CI alto, pues a lo mejor estos niños no tienen trastornos de aprendizaje. Se ha de valorar en función de la propia media del niño, y hay niños con muy buenas capacidades que la lectura, evidentemente, son similares a la población normal, por decirlo de alguna manera, pero la lectura está mucho más baja en función de la propia media del niño. Entonces yo creo que esto es importante, el hecho de que siempre hemos de tener como referencia al propio niño.
Entonces, como mis charlas de comorbilidad, este autor lo que buscó, buscó una población de niños en que estos niños fueron diagnosticados de diferentes cosas, desarrollo típico, TEA, discapacidad intelectual, trastorno específico del lenguaje, y una vez ya diagnosticados les pasaron toda una serie de pruebas a nivel cognitivo, pues pruebas de capacidad intelectual, de lenguaje, de habilidades motrices, de funciones ejecutivas, y lo que vio después de hacer un análisis discriminante, un análisis discriminante es ver si hay alguna diferencia entre un grupo de niños y otro. Lo que vio es que, fijaros, que había un grupo que no se diferenciaban en las pruebas, ¿no? Que eran los niños con desarrollo típico, los niños con TDAH, los niños con trastorno específico del lenguaje y los niños con trastorno de la coordinación, que estos, cuando pasábamos pruebas a nivel cuantitativo, pues no se diferenciaban unos y otros, pero los que quedaban, dos grupos que quedaban un poco más apartados eran el autismo y la discapacidad intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir pues, que la comorbilidad probablemente es más frecuente de lo que nosotros pensamos, ¿vale? Otro artículo que también yo creo que es muy bueno para definir que el concepto de comorbilidad es que esta autora, este artículo es un poco viejo, pero yo creo que ha sido tomado de referencia, hizo todo un screening en una población y al final, la población final fueron 179 niños reclutados de clínicas, de escuelas especiales y estos niños todos cumplían criterios de TDAH y de dislexia y a partir de aquí hicieron una evaluación detallada de todo lo que de síntomas de TDAH, de dislexia, de trastorno del desarrollo de la coordinación y otros trastornos psicopatológicos. Y lo que vieron es que en estos niños, fijaros, un 48% podían ser diagnosticados de un trastorno, pero un 27% tenían dos trastornos, cumplían criterios de dos trastornos y un 25% cumplían criterios de 3 o más trastornos. Esto a nivel general, y aquí cuando ya individualizamos, ¿no? En la dislexia, pues un 48% niños disléxicos, un 24% dislexia y otra cosa, dislexia y dos cosas, dislexia tres cosas. Y aquí lo mismo con TDAH. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la comorbilidad es muy frecuente y no podemos tener, no podemos seguir con visiones modulares de si hay un trastorno, pues ese trastorno explica todas las dificultades de aquel niño, pues porque la comorbilidad es mucho más frecuente de lo que nosotros nos pensamos. Por tanto, hemos de alejarnos de estas perspectivas modulares, hemos de, insisto, estas perspectivas modulares probablemente vienen de una tradición en que al principio se tuvo en cuenta el modelo del adulto que no tiene nada que ver con el niño. Un adulto es una cosa, tiene un cerebro ya totalmente formado y no se puede hacer una generalización de lo que pasa en el adulto en el niño. Y también puede ser que nosotros hayamos llegado en algún momento a estas visiones más modulares pues por toda la tradición neurológica, que claro, si un niño o una persona pierde el lenguaje por un daño cerebral, recibe el nombre de afasia y por eso pues aquí a lo mejor por esas causas hemos ido a parar a modelos modulares, pero hemos de alejarnos de estos modelos modulares y hemos de entender que el cerebro son conexiones cerebrales y que la comorbilidad es mucho más frecuente. Y eso es lo que nos ayuda a explicar por qué un niño puede tener un trastorno específico del lenguaje, puede tener dificultades atencionales y le pueden ir mal las matemáticas, por ejemplo. Porque lo que pasa en definitiva es que en el cerebro hay como un efecto cascada, es decir, cuando hay una disfunción cerebral o disfunción cerebral en el sentido en que hay alguna área cerebral que no acaba de funcionar del todo bien, esta afectación o esta disfunción puede afectar a múltiples sistemas, dando una cascada, o sea, puede originar una cascada de afectación a otros sistemas que en función de la afectación podemos tener una repercusión más importante o menos importante. O sea, yo creo que el modelo de la cascada, o lo he querido reflejar de una manera, para que podáis entender que a veces un niño con dificultades de lenguaje puede tener muchas otras dificultades que evidentemente no tienen relacionadas con el lenguaje. Y hay otros casos pues, que son más
restringidas al lenguaje. En cualquier caso, cada niño es individual, cada niño es diferente y hemos de tener en cuenta pues, esas diferencias individuales en cada niño. Y hemos de entender que los trastornos del neurodesarrollo son muy complejos y cada vez necesitamos estos modelos dinámicos que nos puedan ayudar a entender qué es lo que está pasando. Claro, vamos a la genética, se sabe que hay muchos genes que influyen en los trastornos del neurodesarrollo, muchísimos, pero no se sabe con certeza por qué cuando se le hacen estudios a algunas familias hay un gen que está afectado y por qué en otras familias no. Probablemente lo que pasa es que diversos genes, cada uno con un pequeño efecto y combinado con factores de riesgo, potencian toda una serie de gama de conductas en toda su gama, de tal manera que habrá algún niño que no tiene una afectación y habrá otro niño que tiene una afectación importante, con la misma afectación genética. O sea, por tanto, estamos hablando de trastornos muy complejos a nivel genético, a nivel del neurodesarrollo, y que hemos de tener en cuenta que todos los trastornos de los que hablamos, TDAH, dislexia, déficit atencional, la base puede ser muy similar de una dificultad a otra. Fijaros, en el FOXP2, que es el que definió aquella familia inglesa, bueno, no me acuerdo exactamente de qué año, este gen que regula en su cascada de regulación, otro de los genes es este, que se está hablando mucho actualmente dentro de los trastornos específicos del lenguaje, pues también se ha observado que este gen pues, interviene en niños o puede estar en niños que afectos de autismo, de TEL, de dislexia, de TDAH, incluso de esquizofrenia, ¿no? O sea que la complejidad genética es muy importante. Por tanto, resumen, todos estos trastornos que comparten etiología, comparten genes, que no sabemos cuáles son exactamente, comparten neurobiología, son áreas cerebrales, y no tanto áreas cerebrales, sino conexiones cerebrales, y que a nivel conductual o a nivel de conducta lo que vemos es que son niños que tienen dificultades en el lenguaje o dificultades atencionales o dificultades de lectura y escritura. Por tanto, ¿es bueno hablar de etiquetas? Bueno, hay gente que se plantea que no hablemos de etiquetas, pero yo creo que es bueno hablar de etiquetas porque no perdemos la especificidad de cada niño, y el hablar de etiquetas nos ayuda a poder ayudar a aquel niño a nivel escolar y a poder darle toda la intervención necesaria que pueda requerir aquel niño, que recordemos que en cada intervención puede ser, cada niño la intervención puede ser diferente. Cuando hablamos de TEL, evidentemente hay una base que la intervención es a nivel de lenguaje, está claro, y se ha de enfocar por ahí, pero cada uno adicionalmente puede tener otras dificultades que probablemente se han de trabajar de otras maneras y diferentes en cada uno de los niños. O sea, es importante hablar de etiquetas siempre que tengamos esta perspectiva dinámica, siempre que hagamos una evaluación multidisciplinar, y aquí esta evaluación multidisciplinar no incluyo a lo mejor solamente a los profesionales que nos dedicamos a esto, también es la escuela, todas las personas, ¿no? La escuela y los profesionales externos que trabajen con este niño. La evaluación, esta evaluación multidisciplinar ha de determinar el perfil de puntos fuertes y puntos débiles para poder ayudarlo, y sobre todo ha de ayudar a los profesionales de la educación, porque son los que en definitiva a nivel escolar, que pasan muchas horas con ellos, pueden llevar a cabo las estrategias y las adaptaciones metodológicas o curriculares que mejor se adapten a aquel niño y que mejor lo puedan ayudar. Ya en el 2009, solamente a título de información, ya en el 2009 en un artículo en esta revista, que es una revista importante a nivel de Estados Unidos, pues se empezó a hablar de una nueva ciencia de la neuroeducación, que ahora está mucho de moda, pero es verdad, de haber puentes entre educación y otras disciplinas, las neurociencias, la psicología, todas, para poder entender y poder dar la intervención más adecuada a estos niños.
Por tanto, claro, cuando hablamos de TEL, de trastorno específico del lenguaje, nos podemos encontrar con niños con dificultades diversas. Evidentemente, la base es el lenguaje, lo que pasa es que el lenguaje en mayor o menor gravedad depende de los casos, depende de la edad, depende de la intervención que haya recibido, pero comorbilidades las que queramos. Bueno, no las que queramos, ya hemos visto que tienen una base en común, pero sí que podemos tener un niño TEL y que también pueda tener un diagnóstico de TDAH. O, aunque no acabe de cumplir todos los criterios de TDAH, sí que podemos tener un niño TEL y con muchas dificultades atencionales, sobre todo cuando hay un contenido verbal. Un niño afecto de TEL y sobre todo con muchas dificultades en el procesamiento numérico porque a nivel de lenguaje le está dificultando el poder adquirir una buena recta numérica y por tanto afecta en el desarrollo del procesamiento numérico. Es decir, hemos de valorarlo en su conjunto para poder ayudar al máximo a estos niños. A estos niños, insisto, en la escuela para poder hacer las adaptaciones más adecuadas. Volviendo a la diapositiva que os había puesto antes, pues claro, cuando estamos hablando de estos niños afectos de trastorno específico del lenguaje, de estos niños afectos de dislexia, de estos niños con TDAH, estamos hablando, en definitiva, de que tienen dificultades en poder automatizar algunas habilidades que son muy fáciles de hacer y que en otros niños no les cuesta en absoluto, ¿no? O sea, han de hacer un esfuerzo extra en poder hacer unas cosas que en condiciones normales no requeriría ningún esfuerzo. Y esto lo que requiere es hacer adaptaciones, sobre todo de procedimiento. Yo no dudo que algunos niños después tengan adaptaciones, se tengan que hacer adaptaciones curriculares, pero las adaptaciones de procedimiento estamos haciendo adaptaciones del cómo podemos ayudar a aquel niño para que pueda llegar a los contenidos. Y solamente 3 casos, ya por acabar, para que veáis este niño TDAH, que al final tuvo un diagnóstico de TDAH y de TEL, fijaros que es un niño que desde siempre ha tenido dificultades en la expresión oral, que ha sido un niño muy despistado, muy desorganizado, se distrae con cualquier cosa, siempre han de repetir consignas. Esto, nada, he puesto 4 cosas de información para que nos podamos centrar de qué dificultades puede tener este niño. Y cuando le hicimos el perfil cognitivo de todas las funciones cognitivas, pues evidentemente el lenguaje era el que estaba más afectado, pero todas las funciones ejecutivas y atencionales también. Y esto a nivel escolar, pues ¿qué representa o para qué sirve a nivel escolar? Pues sirve para hacer las adaptaciones, evidentemente a nivel de lenguaje, pues el profesor a tener en cuenta modificar el lenguaje, también pues a lo mejor se han de cambiar los exámenes, el formato de los exámenes, todo lo que implica el lenguaje, pero también a nivel atencional habremos de tener en cuenta que habremos de fraccionar las tareas o habremos de poder a lo mejor guardar un rato durante la semana para ayudarle a organizar y a estructurar las tareas a hacer y la agenda. Es decir, en función de cada perfil de niño es cuando después podemos hacer las adaptaciones necesarias. Otro caso, un niño que al final tuvo un diagnóstico de TEA y TEL, que bueno, son cosas a nivel de historia, evidentemente dificultades de lenguaje desde el inicio, pero luego tenía muchas dificultades a nivel de relaciones sociales y presentaba además un patrón de intereses restringidos con diferentes temáticas. El diagnóstico de TEA y TEL, que últimamente está muy discutido, pero bueno, es posible, claro que sí, como TEL y TDAH o TEL o discalculia, si entendemos los trastornos de esta perspectiva dinámica, en que no es que vamos añadiendo cosas, sino que muchas veces la base de estos trastornos pues pueden tener muchas cosas en común. Pues fijaros que cuando hicimos el perfil de todas las funciones cognitivas, aparte del lenguaje y de las adaptaciones que requirió a nivel de lenguaje, tenía muchas dificultades de la visoconstrucción y eso quiere decir que hay una repercusión importante en la grafía. Y por tanto, en la escuela también le tuvieron que ayudar en todo el tema de la grafía, pues cuando tenía que copiar mucho tiempo, no hacerle copiar los enunciados, utilizar hojas pautadas, es decir, a cada caso hemos de buscar las dificultades y ayudarlo de una manera específica. Y luego todo el tema de la flexibilidad cognitiva, pues era un niño que a los profesores se les explicó, oye, pues mira, adelántale siempre lo que tiene que hacer antes, no hagas cambios sin que él no esté informado y bueno, toda una serie de pautas en este sentido para que él en la escuela funcionara de la mejor manera.
Y el último, el de dislexia y TEL, pues evidentemente aún se complica mucho más, pues porque cuando hay muchas dificultades en la lectura, pues hemos de hacer adaptaciones tanto a nivel oral como a nivel escrito. Solamente os he puesto estos 3 casos para que veamos, que ya sé que lo tenéis todos claros, pero que cada caso es diferente, cada caso lo hemos de valorar de una manera muy específica y hemos de buscar las adaptaciones que en cada caso requiere, y que todos estos, la comorbilidad es muy frecuente y todos tienen una base en común. Un poco ya es lo que había dicho ahora, la comorbilidad es frecuente, hemos de tener una visión dinámica y conexionista de los trastornos, de aprendizaje, importancia de la valoración, intervención multidisciplinar, y ha de haber puentes entre los profesionales externos, logopedas, psicólogos, pediatras y la escuela, súper importante. Y por último, muchas gracias por haberme escuchado y cualquier pregunta.